El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump se reunirán por segunda vez esta semana en un encuentro en el que Trump espera avanzar en la desnuclearización del país asiático. Está previsto que se reúnan en la capital vietnamita de Hanoi tanto el miércoles como el jueves de esta semana, pese a que ambos ya llegaron a la ciudad el día martes. Abajo, una lista con las actividades previstas y recogidas por Business Insider en horario local, más 7 GTM. Martes por la mañana. Kim Jong-un llegó a Vietnam. El tren blindado de Kim llegó a la ciudad fronteriza vietnamita de Don Dan alrededor de las 8:10 a.m. del martes, según la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur. Desde allí se transportó a Hanoi en automóvil. La caravana, que incluyó a los guardaespaldas que corrieron junto al vehículo con la que llegó a Hanoi, fue fotografiada en el centro de la ciudad en la tarde de ese día. Kim tenía una reserva en el Melia Hanoi, un hotel de 5 estrellas en la zona céntrica de la ciudad. Los periodistas de todo el mundo que habían llegado unos días antes al lugar e instalado sus equipos en la sala de prensa del hotel fueron abruptamente desalojados debido a que, aparentemente, el mandatario no quería compartir el lugar con reporteros de origen estadounidense. Martes por la noche. Trump llegó a Hanoi a las 9 p.m. hora local. El presidente estadounidense Donald Trump llegó al aeropuerto internacional de Noi Bai, informó la oficina de prensa de la Casa Blanca. Diarios locales y estadounidenses informaron que Trump se hospedaría en el Hotel JW Marriott, a unos 8 kilómetros de distancia de donde se hospeda Kim. La comitiva presidencial está compuesta además por funcionarios como la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, el jefe de personal Mick Mulvaney, el director de redes sociales Dan Scavino y el asesor Stephen Miller. Miércoles por la mañana desde las 11, hora local, está previsto que el mandatario se reúna con el presidente de Vietnam Nguyen Phu Trong, participe de conversaciones bilaterales con la delegación vietnamita y firme una serie de acuerdos según la Casa Blanca. Se desconoce el carácter de dichos acuerdos. Después, Trump se reunirá con el primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, en un almuerzo de trabajo y más reuniones bilaterales. Miércoles por la noche. El miércoles por la noche será el primer encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un en Vietnam. Será la primera vez que se ven desde la cumbre celebrada en junio pasado en la ciudad de Singapur. Se espera que ambos mantengan una reunión cara a cara, posiblemente con traductores, antes de trasladarse a una cena de gala a la que Trump acudirá acompañado de Mick Mulvaney y del secretario de Estado, Mike Pompeo. Pompeo se ha reunido con Kim en varias ocasiones previo a la cumbre en Singapur, y fue uno de los que allanó el terreno para que ese encuentro finalmente se concrete.
Kim posiblemente participe de la cena, junto a Kim Jong-chol, un negociador clave de Corea del Norte con Estados Unidos, y una tercera persona que aún no se conoce. Una opción es que se trate de Kim Yo-jong, la hermana del líder y quien ya lo acompañó a la primera cumbre y fue vista sosteniendo un cenicero de cristal para él durante una parada en China de su viaje en tren. Jueves. Hasta 4 reuniones. Ni Estados Unidos ni Corea del Norte han confirmado las actividades de la agenda del jueves. Sin embargo, de acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, Trump y Kim podrían reunirse hasta 5 veces durante esta cumbre, lo que podría significar unas 4 reuniones solo el día jueves. Está previsto que se reúnan en el Sofitel Metropole Hotel, un establecimiento de 5 estrellas que posee un búnker subterráneo construido durante la Guerra de Corea, informó la agencia surcoreana. Trump ha bajado las expectativas en torno a la cumbre de Hanoi, la que fue definida como una continuidad de la de Singapur, en la que Kim se había comprometido vagamente a trabajar por la desnuclearización. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido grandes avances en ese sentido, y la inteligencia estadounidense ha advertido que Corea del Norte posiblemente no renuncie a sus armas nucleares, para el disgusto del primer mandatario de Estados Unidos. De jueves a domingo se cree que Kim permanecerá en Hanoi hasta el domingo, de acuerdo con agencias de noticias locales, basadas en los reportes de seguridad del Hotel Melia. Es posible que durante su estadía visite el mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi, ubicado a unas pocas cuadras de la Embajada de Corea del Norte. También podría visitar la Bahía Alon, un pintoresco destino que es furor en Instagram y que está ubicado a unos 170 kilómetros de Hanoi. Según The Times, un oficial norcoreano visitó el lugar la semana pasada. Uno de los motivos de las visitas de Kim al mausoleo de Ho y a la bahía podría ser el de acercarse a su abuelo, Kim Il-sung, el fundador del comunismo en Corea del Norte. El anciano Kim conoció a Ho en Vietnam décadas atrás y también visitó la bahía de Alon en el año 1964. Desde que se convirtió en el líder de Corea del Norte en 2011, Kim ha estado intentando emular a su abuelo, incluso cambiando su peinado para parecerse más a él. Más sobre este tema. Donald Trump arribó a Vietnam para su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un.